Hola amigos, ¿cómo han estado? Esta vez vamos a hablar de intervencionismo ecoguiado. Déjenme compartir pantalla para seguir con la exposición. Agradezco a la empresa o a la Sociedad de Diagnóstico por Imagen Avanzada por la invitación para hacer esta charla. Vamos a hablar sobre nociones y consideraciones generales del intervencionismo guiado por ultrasonido en músculo esquelético, en la patología musculoesquelética. Bien, comenzamos. Miren amigos, el intervencionismo musculoesquelético guiado por ecografía ha avanzado enormemente en los últimos años. Quizás es una de las partes que más ha avanzado la ecografía, ya que su uso es divulgado a nombre de muchas especialidades, por ejemplo, los traumatólogos, los rehabilitadores, los anestesiólogos, los radiólogos, los deportólogos. Por ejemplo, aquí tenemos unas indicaciones realizadas por el doctor Jiménez en su libro y el doctor Ramón Valius, que ellos son deportólogos y vemos que y traumatólogos respectivamente. Lo están utilizando para hacer anestesia regional, para drenaje de colecciones, artrocentesis, biopsias percutáneas, tratamientos de tendinopatía, tratamientos de neuromas, lavado de calcificaciones intratendinosas, infiltrado de sustancias intramusculares. También ven las bursas, ver la cirugía guiada por ecografía y extracción de cuerpos extraños. Eso es de la parte de deporte, ¿no? De la especialidad de deportología. Pero también tenemos que los traumatólogos están usando mucho el ultrasonido como arma para llegar a un diagnóstico, a un tratamiento muy adecuado. Todos siempre dicen que los corticoides hacen daño a los tendones, etcétera. La ecografía permite llegar preciso alrededor del tendón o dentro de la vaina del tendón sin llegar a tocar el tendón para poner la dosis exacta del corticoide. Entonces los traumatólogos están usándolo mucho para lo que es las lesiones interarticulares, para artrosis sobre todo. Capsulitis adhesiva va muy bien en la hidrodilatación, los síndromes de pinzamiento, los tendones, todo lo que son las tendonitis, las inflamaciones crónicas de los tendones, las tendinopatías persistentes y las tenosinovitis. También en lo que son las bursas, estamos haciendo ya lo que son las bursitis crónicas o periarticulares, la hidrodilatación de los nervios con una pequeña cantidad de lidocaína y suero fisiológico. Se puede hacer un procedimiento muy seguro, y cuando se trata de lesiones musculares se está usando lo que es para drenar hematomas, para injurias focales o difusas, o para también ayudar a lo que es el tratamiento de las avulsiones tendinosas. Y también los radiólogos estamos haciendo bastante intervencionismo musculoesquelético en drenajes percutáneos, lo que es la hoja seca, lo que es electrocoagulización. También estamos haciendo colocación de anestésicos locales y corticoides, sangre autóloga, sustancias esclerosantes, proloterapia, toxina botulínica. Y se están haciendo ya, por ejemplo, en MEDS en Chile están haciendo mucho intervencionismo con células madre. Y cada uno de estos medicamentos, sustancias o drogas se colocan y tienen un mecanismo diferente, ¿no? Para hacer el tratamiento. Entonces, depende de la patología, ustedes van a colocar la dosis y el medicamento y el analgésico adecuado para cada intervencionismo. Eso es amplio el mundo del intervencionismo que guiado. Otros, por ejemplo, los anestesiólogos que tratan mucho dolor van a hacer, están haciendo todo lo que es bloqueo de facetas interarticulares a nivel de las articulaciones interfacetarias, que también es sencillo. Te están haciendo también mucho músculo esquelético en las articulaciones grandes y también bloqueando los nervios intercostales. ¿Quién no ha tenido un paciente con dolor o patología de los nervios intercostales, las partes superficiales de los nervios como el fémoro cutáneo lateral, etcétera, ¿no? Y también están haciendo lo que es el bloqueo de ganglio estrellado, las cefaleas crónicas con el nervio occipital y las ramas de los plexos braquiales. Y todo lo que es nervios, porque ellos dominan esta parte del intervencionismo. Como hemos visto, es amplio. ¿Cuáles son las ventajas? Es como la ecografía. La ventaja es que es bajo costo,
no hay exposición a radiación, se pueden ver los tejidos blandos, ustedes van a estar ingresando con el tiempo, la aguja en tiempo real, evitando dañar vasos o nervios, y pueden verificar si se está inyectando en el lugar adecuado. Por ejemplo, en una capsulitis adhesiva, cuando hacemos la hidrodilatación, llegamos hasta la cápsula, rompemos la cápsula con la agujita y sentimos el cambio de presión al inyectar el líquido, ¿no? ¿Y cuáles son los límites? Bueno, que es operador dependiente, que también podría ser una ventaja en el sentido de que si uno domina el método tiene mucho más pacientes, lo buscan a uno y uno es más, mucho más acertado. Es difícil de dominar, es una curva de aprendizaje bastante larga. Y bueno, cuando es muy profunda las articulaciones o muy profundo es el tejido, no se puede ver con ecografía, pero tampoco es si ustedes trabajan con fluoroscopía o tomografía, el límite va a ser igual para ellos, ¿no? Pacientes muy obesos tienen la profundidad es muy difícil de llegar con los trocars, entonces eso es para todos. Y la ventana de imagen es estrecha porque eso es parte de la ecografía, ¿no? Y cuando hay sombra acústica también, por ejemplo, el hueso en la ecografía me va a dar una sombra acústica posterior y no voy a poder ver debajo del hueso. Bueno, son los límites que usamos en intervencionismo ecoguiado. Vamos a usar diferentes tipos de sonda, depende de la articulación. Por ejemplo, para yo hacer una infiltración de una tenosidiovitis o para romper las poleas, ¿no? Que ya es prácticamente una cirugía ecoguiada, en lo que es el tendón en resorte, el dedo en resorte, vamos a usar nuestro palito de gol, el transductor más pequeño, para hacer, por ejemplo, columna o bloquear las facetas, voy a usar mi convexo. Para lo que es hombro, rodilla, voy a usar mi transductor lineal, depende de la estructura que voy a infiltrar. Y lo mismo pasa con las agujas. Por ejemplo, las agujas más usadas son las número 21, pero podemos usar las más delgaditas para las bursas, 23, 25, mientras más delgada, menos dolor para el paciente. Sin embargo, por ejemplo, cuando vamos a hacer un drenaje, una aspiración de un ganglio quístico, son muy densos, hay que usar las agujas más gruesas, de mayor calibre, en la número 18, por ejemplo, para poder extraer el líquido denso. Para llegar a columna, a cadera, usamos los trócares espinales, por ejemplo, el número 22. Recomendamos también, depende de cada caso que ustedes tengan, vamos a usar jeringas pequeñas para usar infiltraciones en dedos, en poleas, en tendones pequeños, y ya cuando vamos a hacer lavados, como en capsulitis adhesiva, vamos a usar las jeringas ya de mayor capacidad. La recomendación de varios profesores y también míos que usemos las jeringas con rosca, porque cuando están drenando ciertas colecciones o cuando están haciendo la hidrodilatación, se regresa el émbolo y se pierde a veces el medicamento o pasan muchos accidentes. Es importante que el paciente sepa qué le vamos a hacer. No podemos llegar al paciente y decirle, vamos a hacer un procedimiento y acuéstese. No, le vamos a explicar qué es lo que le vamos a hacer. Tenemos que tener un consentimiento informado, que es nuestro sustento legal para cualquier complicación, por mínima que sea. Tenemos que tener la orden médica a quien le está mandando, el consentimiento informado y tener en cuenta, después de antecedentes familiares y personales, cómo está el paciente, qué patología tiene, si tiene una alergia a algún medicamento o si tiene la diabetes, ¿no? Para no ponerle corticoides. En intervencionismo vamos a aprender a reconocer la aguja en las partes blandas y recordar que hay artefacto, el más frecuente, el de la aguja, que en este caso este artefacto lo vamos a usar como una ventaja. El artefacto de reverberación, el eco viene acá y rebota en forma equidistante, como dando son varias formas acústicas equidistantes hacia la parte posterior. Lo digo ventaja porque me va a permitir reconocer dónde está la aguja y también así a su vez llegar al extremo distal de la aguja. Otro efecto, acá tenemos nuevamente el artefacto de reverberación y otro efecto va a ser el artefacto en cola de cometa, que es una forma de reverberación y nos permite ver
Esto, por ejemplo, se da cuando vemos burbujas de aire, cuando estamos viendo el pulmón, cuando estamos inyectando una sustancia, y no van a ser tan similares como en el artefacto de reverberación, que están a las formas equidistantes y homogéneas, los reflejos, sino, por ejemplo, acá tenemos un artefacto de una aguja de una reverberación junto con cola de cometa. Aquí el aire que está dejando el extremo distal de la aguja me va a dar una forma de cola de cometa hacia abajo, que va a ser producido por la burbuja de aire, ¿no? Un artefacto de las agujas. En este caso, el cola de cometa, acá estamos viendo la punta de la aguja y me va a decir dónde, me va a dar esa ventaja de poder reconocer dónde está la punta de la aguja. Muy bien, esos son los principales artefactos, pero ¿cómo debemos hacer, cómo debemos preparar al paciente, ¿no? Por ejemplo, en este artículo, ¿qué debemos usar? Esto es un tip muy interesante, muy bueno que aprendí. Deberíamos usar, depende de cada procedimiento, es gel estéril y la mayoría, por ejemplo, esa es una encuesta que hicieron a una población bastante grande, donde vieron que la mayoría, el 77% usaba gel estéril, algunos no usaban geles estéril y algunos usaban los envases nuevos, ¿no? Y los que cubrían la sonda era el 77% y 23% no. No todos estamos usando los mismos patrones para intervencionismo, pero es recomendable, de acuerdo al procedimiento, cubrir la antisepsia adecuada. Entonces, estos son lo más importante, digamos, de las recomendaciones que cada departamento de radiología, de intervencionismo, de ortopedia o de deporte debe hacer su plan de higiene o de antisepsia para cada procedimiento, deben tener sus documentos bien estandarizados. Y cuando tiene un bajo riesgo de infección, por ejemplo, no vamos a hacer articulaciones, digamos que vamos a hacer algo superficial, entonces, ahí puede ser un poco limitada la higiene, no me refiero a que no hagamos, de todas maneras, en todos los casos hay que lavarnos las manos, colocarnos los guantes. Por ejemplo, en los casos que hay intervencionismo vascular, los que van a hacer todo lo que es vascular, todo tiene que ser estéril, la sonda, el cobertor del transductor, el campo bien preparado. Y cuando lo más importante es el lavado de manos y el usado de guantes estéril. Y bueno, si es un caso donde hay un alto riesgo de infección, todo tiene que ser esterilizado, ¿no? Ahora, los geles estériles, para nuestra realidad de algunos países, es difícil conseguirlo, es difícil hacerlo procesar, pero tenemos una opción muy interesante que es el suerito. Si ustedes hacen el suero fisiológico estéril, que vienen en botelitas de todo tamaño, van a poder usar haciendo los procedimientos para no estar contaminando al paciente, ¿no? Entonces, debe ser adecuadamente aseado el transductor y cubrirlos si no tenemos los cobertores estériles, podemos cubrirlos con un guante estéril también para aislarlo de la zona a funcionar. Tenemos dos técnicas, la técnica directa e indirecta, la que usamos en la técnica directa, que es mirando en tiempo real el transductor y la jeringa, cómo está ingresando en la pantalla del ecógrafo. Hay una técnica indirecta que lo usaban, no sé si lo siguen usando todavía, lo que es mirar con el ecógrafo y marcar la zona de punción, más o menos calcular la distancia y luego retirar la sonda y funcionar al nivel donde se hizo el marcaje, ¿no? Que es como un marcaje para que se pueda realizar el procedimiento indicado. Es importante tener la relación entre la aguja y el plano para lo que es detectar a la zona donde vamos a querer llegar. Por ejemplo, casi, ¿qué significa que estamos en plano? Que la aguja, como está aquí, tenga el mismo plano del transductor en longitudinal ambos. Por ejemplo, miremos acá, queremos ver llegar acá a esta estructura y vemos la aguja en eje largo. Vemos cómo está entrando superficialmente en el mismo plano de la estructura a la que yo voy a
punzar o trabajar o llegar a llegar a mi núcleo, a llegar a donde yo quiero poner el medicamento. Veo cómo está en el eje largo, igual que la zona donde voy a funcionar. Es el mismo plano. Eso quiere decir que está en plano la aguja con el plano del transductor y en plano con la estructura que voy a llegar a tratar. Cuando estamos hablando de fuera de plano, ¿qué significa fuera de plano? Que yo voy a poner la aguja perpendicular al transductor, como está en la imagen, la aguja en el transductor, y todos los transductores tienen una marca, que la vemos acá justo en el medio, para nosotros poder facilitar los procedimientos. Miremos acá cómo estamos en eje corto, en fuera de plano. Vamos a ver solamente la punta de la aguja. Aquí estamos viendo con el movimiento la punta de la aguja. Reposicionamos para llegar exactamente al medio y vamos a ver ahí si se ve la punta de la aguja ecogénica. Entonces esto es una inyección fuera de plano. ¿Por qué hacemos esto? Porque luego de poner el transductor cuando estamos en el eje largo en plano, podemos estar muy al costado. No sabemos si esta es mi lesión, este es como un fideo, yo pongo acá, pero cuando voy a voltear el eje corto en fuera de plano, puede ser que esté muy al lateral o muy interno. Entonces voy a voltear o girar el transductor para verificar dónde está mi aguja, si está muy lateral o está muy central. En este caso, nuevamente, vemos que está un poco lateral, reposicionamos y vemos que la aguja ahora sí está exactamente en el medio o es en el lugar donde yo quería poner la sustancia. Para ecografía intervencionista, ustedes tienen que estar cómodos, estar relajados, sentados en la posición que más les acomode y tener la pantalla del ecógrafo directamente, ¿no? Para que ustedes puedan manipular también. La mayoría de anestesiólogos, por ejemplo, ¿qué hacen los anestesiólogos intervencionismo? Usan la mano izquierda para lo que es el transductor y la derecha para la aguja, porque están acostumbrados a trabajar así, es parte de su trabajo y lo hacen muy bien. La mayoría de radiólogos, como siempre hacemos mucha ecografía, usamos nuestra mano derecha para usar el transductor y la izquierda para las inyecciones. Eso nos permite poder tocar la botonería rápidamente, no estar con la mano entrecruzada, tratando de agarrar y ver así. Es mucho más fácil para nosotros y práctico. Pero lo ideal es que se pueda trabajar con las dos manos, es decir, ser ambidestro. Llegar a dominar el método para que ustedes no tengan problemas cuando son el hombro derecho, el hombro izquierdo. Ustedes tienen que acomodar al paciente, tienen que estar cómodos y usar la mano que más les acomode para el procedimiento. ¿Cómo vamos a optimizar la imagen? La frecuencia depende de la estructura que vamos a llegar a infiltrar, la profundidad igual, la ganancia y el foco. Hay que presionar la sonda, hay que balancear la sonda. El balanceo se refiere a la maniobra de taco-punta o de que normalmente nos habla nuestro profesor Bufar. Por ejemplo, ¿cómo vamos a ver nuestra profundidad? Si es una estructura profunda, como esta acá, estamos llegando a las facetas de la columna lumbosacra, tenemos que estar el foco bien abajo y la profundidad también, la espina va a cambiar, la aguja, perdón, y vamos a llegar a sustancias más profundas. Cuando vemos una infiltración superficial como este punto gatillo, vamos a ver el foco más superficial, vamos a comparar los parámetros. Es importante, de acuerdo a cada estructura a infiltrar, optimizar la imagen. Y vamos a hacer ciertos movimientos con el transductor para que podamos mejorar nuestra imagen y para que en cada patología que vamos a infiltrar o tratar podamos tener éxito. Por ejemplo, el balanceo o inclinación, que es esta maniobra taco-punta, el alineamiento, que es alinear, por ejemplo, la aguja, ¿no? Esto no lo encuentro bien la aguja, tengo que hacer un movimiento de alineamiento del transductor con la aguja. Otro es de rotación, puedo hacer para mirar el eje corto y el eje largo. Y vamos a hacer finalmente una compresión, una presión dependiendo de la estructura.
Por ejemplo, si es una vena, no puedo comprimir mucho porque va a colapsar. Entonces, estos movimientos del transductor importantes son balanceo, alineamiento, rotación y presión. Por ejemplo, acá tenemos el balanceo o la maniobra taco-punta. Acá yo estoy con mi aguja ya con el fantoma y estoy haciendo esta maniobra de balanceo para ver bien ya sea mi estructura a infiltrar o la aguja. Estoy haciendo un balanceo, un movimiento de taco punta para evitar la anisotropía o borrar la anisotropía en otros casos, ¿no? Si fuera el caso. Después tenemos lo que es vamos a hacer el alineamiento. Acá no está la aguja alineada, ¿no? Acá no está la aguja alineada. Nuevamente veo la aguja, estoy buscando el eje de la aguja. El eje de la aguja debe estar en paralelo con el eje de transductor. Solo estoy haciendo estos movimientos de medial a lateral y voy alineando la aguja con el transductor. El alineamiento. También puedo hacer lo que es la rotación. Veamos acá cómo estamos con la punta de la aguja en eje corto y hemos girado, hemos rotado el transductor al eje largo. Nuevamente, la aguja está en el eje corto, estoy girando, estoy rotando el transductor hacia el eje largo. Y vamos a hacer lo que es la presión, solamente presión vertical de arriba hacia abajo para ver, depende de lo que estoy evaluando, y poder llegar a ver mejor o la estructura o también lo que es nuestra aguja, ¿no? Esto es un fantoma, es fácil de hacerlo acá y eso en cada patología lo vamos a poder hacer. Ahora también tenemos que ver unos pequeños tips. El biestir o la inclinación del campo de imagen. Miren cómo tenemos una imagen normal, acá vemos la aguja, como con una inclinación hay unos que tienen leve, moderado o en grados podemos ver mejorar la visualización de la aguja, y la mayoría de estas tomas, o vamos a ver las infiltraciones, son con el biestir o la angulación. Otros lo tienen como reconocimiento de aguja, otros equipos lo tienen como biestir, y lo vamos a poder ver acá. Miren, se reconoce mucho mejor la aguja y el ángulo de inclinación de nuestra imagen. Eso es importante, tal vez porque les va a ayudar a los que estén comenzando a reconocer mucho mejor lo que es la aguja. Luego de tener estos movimientos de balanceo, de alineamiento, rotación y presión, y ver lo que es la inclinación de la imagen con el biestir, recordemos que la ecografía nos permite mirar en tiempo real a través del trayecto de las partes blandas o de la región, los vasos y los nervios, y nuestra primera misión como intervencionistas es no causar más daño al paciente. Cuando se hace una infiltración a ciegas, siempre hay un riesgo de poder pinzar un nervio, un vaso, y hay que estar seguros a dónde vayamos a ir. Recordamos que tenemos que dominar la anatomía ecográfica para llegar a nuestro punto objetivo, ¿no? Y solamente vamos a reconocer las estructuras cuando conozcamos bien la anatomía y la patología que estamos tratando. Lo importante es que nosotros tengamos ya una técnica, unos protocolos, como lo hemos dicho, revisar la historia, explicar al paciente, tener el consentimiento informado. Antes de hacer la infiltración, por ejemplo, de hombro, voy a revisar si hay alguna otra cosa. No voy a ser que me hayan dicho que era una bursitis y luego terminó siendo un desgarro completo. Voy a cambiar de medicamento de repente en esos casos. Es mejor hacerlo en pacientes en decúbito, cualquier infiltración, porque algunos tienen reflejos vasovagales, sobre todo los varones. Y bueno, la sepsia y la antisepsia, lavarse la mano muy bien, preparar el material y cubrir el transductor al menos con un guante estéril, ¿no? Hay que elegir las agujas y la medicación de acuerdo a la evaluación que estamos haciendo. El intervencionismo ha venido para quedarse y es importante que nosotros estemos constantemente capacitándonos y realizando cada vez más procedimientos. Se ha visto en los estudios que una infiltración ecoguiada versus una no guiada
tiene una mejor, tiene una asertividad de mucho y un rendimiento mucho mejor que un procedimiento no ecoguiado, sobre todo en articulación glenohumeral, espacios subacromiales, articulación acromioclavicular y rodilla. Sin embargo, deben hacerse continuamente los estudios para ver estos valores. Y lo que me alegra es encontrar este artículo del 2020. Normalmente en Estados Unidos no se hace mucha ecografía y los radiólogos hacen poco, pero ya están haciendo bastante intervencionismo. Este es un artículo de intervencionismo de cadera, donde hacen todo lo intervencionismo por ecografía, solo que las imágenes comparadas con los diagnósticos comparados con resonancia y ecografía a la vez para dar a conocer el método y se puede hacer mucho más amigable a los ojos de los radiólogos americanos que están acostumbrados más a ver solo resonancia. Ellos dicen que el ultrasonido es una modalidad ideal para el intervencionismo y bueno, la familiaridad con la que nosotros los intervencionistas trabajamos con el ultrasonido nos permite que el radiólogo pueda tener confianza y seguridad en el tratamiento del dolor, ¿no? Esto solo es un segmento de lo que es el intervencionismo y está siendo ya aceptado en todo el mundo, entonces tenemos que seguir capacitándonos y espero que esta introducción les haya servido para los próximos talleres que voy a ir lanzando, que vamos a ir compartiendo y lo podamos conversar. Bueno, acá tenemos para terminar unas pequeñas imágenes, procedimientos, unas muestras. Por ejemplo, acá tenemos una infiltración de la bursa. Acá tenemos el tendón supraespinoso, el acromion, y cómo estamos llegando a donde queremos llegar con mínimas cantidades de medicación y distendiendo la bursa, que el paciente queda agradecido con nosotros siempre, ¿verdad? Con el intervencionismo. Acá tenemos un paciente de una epicondilitis lateral o tendinopatía extensora con bastante dolor. Se le hizo la fenestración con la aguja, vemos cómo estamos fenestrando con la aguja hasta llegar a la superficie del cartílago ósea para liberar factores de crecimiento, para liberar como si fuera una terapia regenerativa. Posteriormente, depende del medicamento, se le puede poner proloterapia, o algunos ponen corticoides, o lo mejor para epicondilitis plasma rico en plaquetas. Ayuda bastante. Esta paciente en particular actualmente está sin dolor. Normalmente tenemos las epicondilitis que duran 2 años, 3 años. Y bueno, por último, un drenaje de un quistecito bajo guía ecográfica, un quiste gangliónico. Solamente se deben intervenir los quistes gangliónicos que dan molestias, que dan dolor. Generalmente hay que hacer una aguja un poco gruesa porque el líquido es bastante denso y hay que a veces inyectar un poquito de suerito para distender la bursa, el quiste, y luego absorber. Una vez que se absorbe, podemos poner un poco de solución corticoidal para que esas paredes de la bursa se colapsen y ya no vuelva a salir. Generalmente cuando los drenan a ciegas, no saben dónde están exactamente y vuelve a salir. Tiene una alta tasa de éxitos. Bueno, espero que esto les haya servido y nos estamos viendo en las próximas charlas. Un gusto compartir con ustedes. Y bueno, nos vemos pronto. Agradezco nuevamente a los auspiciadores y a las empresas y también a las sociedades por invitarme a este curso. En especial a la Sociedad Peruana de Diagnóstico de Imagen Avanzada. Muchas gracias.